hablando con el doctor Toto Viani Rossi. Les cuento que él es médico especializado en nutrición a través de la Facultad de La Plata, de la Universidad de La Plata. Y es como yo digo, uno de estos médicos de la nueva era, ¿no? Porque me parece que se mueven más por motivaciones internas y captan también, ¿no? Todo lo que es el dogma, el bagaje universitario, pero a la vez se animan a romper ciertas estructuras. Y es así que conformaron varias organizaciones, fundaciones. Por ejemplo, él es vicepresidente de SAMED, coordinador del área de nutrición del Estudio Científico Microbiar, profesor también de fisiología en la carrera de nutrición de la Universidad de La Plata, director de CENI, Centro Educativo de Nutrición. Es codirector de posgrado de alimentación basada en plantas, en su sexta edición a través de la Universidad de La Plata. Bueno, hoy lo quiero saludar, lo quiero abrazar y le quiero dar la bienvenida, don Toto. Mire el abrazo que le doy ahí. ¿Eh? Abrazo a la distancia. Gracias, ha venido hace poco el Toto a visitar acá al monte. He ido yo también a su espacio que está armando también en Punta Indio. Yo lo siento como un nodo de salud integrativa, ¿no? También que se van armando. ¿Cómo No es estás, Toto? casualidad, no es casualidad que coincidan varios puntos de flora y fauna entre Punta Indio y el lugar donde vivís. No hay tantas plantas y aves parecidas que uno se siente en el mismo lugar. Totalmente. Me pasó en diciembre que fuimos ahí a hacer una experiencia, a conocer y la verdad que me sentía acá. Era como una, ¿no? Esto digo que los nodos planetarios se están abriendo, se están expandiendo. Y me contaba, don Toto, está empezando como también hoy vamos a hablar de los hongos, ¿está bien llamado hongos? ¿Digo bien? Sí, está bien llamado hongos. Me gusta Está que te bien llamado. preguntes eso. Está bien llamado hongos, también podríamos llamarlo elementos enteógenos, o también elementos psicodélicos, psiquedélicos, hay un montón de formas de llamarlo, pero sí, en lo académico está bien llamarlo hongos porque son un reino muy particular, Seba. No son plantas, no son animales, se parecen más a los animales que las plantas, y en realidad lo que uno suele creer que es el hongo es solamente la fructificación. El palito con la cabecita es solamente una parte muy pequeña y temporal de los hongos, que no lo tienen todos los hongos. Sí, los que nosotros vamos a hablar hoy, que son los hongos con psilocibina. Pero en realidad el hongo tiene una red micelar enorme debajo de la tierra, muy parecida a lo que serían las raíces de las plantas. Y cuando ve el momento oportuno, fructifica y saca el palito con la cabecita. Y en particular estos hongos que nosotros vamos a hablar hoy, y yo traje estos tres nombres, psicodélicos, psiquedélicos y enteógenos, adrede los traigo, porque en la etimología de la palabra hay mucha información. Psicodélico del Claro. griego hace referencia a manifestadores de la mente. Mientras que psiquedélicos, esa pequeña diferencia de la O y la E, habla de manifestadores del alma. Y la tercera terminología, enteógenos, sustancias que muestran al Dios que tenemos dentro. Wow. Por lo Es por eso tanto, que, sí, sí, te escucho. digo, pensaba porque yo no tengo tanta experiencia en consumo de hongos, tengo alguna. Acá, sobre todo en el monte, conectado mucho. Y me bajaba esto, ¿no? De decir, che, entiendo la comunión con el todo, ¿no? Entiendo la comunión con el todo en esos momentos. Es como que uno conecta con la fuente en un punto, ¿no? Con cierta cuestión interna que es difícil de explicar, ¿no? Con esa comunión, por eso puse muerte y renacimiento, ¿no? Porque lleva un poco a esos lugares el hongo. Bueno, vamos a hablar en un rato sobre algo de la historia y cómo llegamos a lo que tenemos hoy, pero Albert Hoffman, el padre del ácido lisérgico y también el que aisló la psilocibina de los hongos, él decía que no existe solo una realidad. Hay muchas realidades y en cada una de estas realidades hay una conciencia diferente de ello. Y en esta ingesta de hongos con psilocibina y de otras sustancias psiquedélicas, uno de los fenómenos psíquicos que sucede es la disgregación del ego.
una estructura muy importante para poder subsistir en el mundo, pero que cuando uno está bajo los efectos de un psicodélico se disgrega, y eso permite aparecer ante un mundo nuevo que no existía y sentirse parte. Sentirse parte, sentirse integrado, sentirse en un estado de plenitud y de conexión con lo que uno lo rodea. Por eso creo yo que hay un auge en este tipo de elementos en el mundo moderno. Te iba a preguntar justo, don Toto, ¿por qué creías que había un auge en estos momentos de hongos? ¿Por qué te parece que de repente, digamos, siendo ancestrales, ¿no? Y siendo de una conexión mucho más allá de estos tiempos, ¿qué habrá pasado en el medio, ¿no? Y me pregunto también las mutaciones que ha tenido la salud, ¿no? ¿Qué es un estado de salud hoy en día, digamos, Uh-huh. ¿no? Bueno, Entendido el estado de... yo creo que hoy estamos volviendo a este tipo de elementos que fueron muy importantes para nuestra historia como humanos, como sapiens sapiens, porque hemos perdido los rituales, nos sentimos fuera de este mundo, nos sentimos fuera de la naturaleza, sentimos que la vamos a visitar, no nos sentimos parte de la naturaleza. Como decía Nietzsche, la prisa es universal porque todo el mundo está huyendo de sí mismo. Y nosotros tenemos esa crisis existencial como humanos. Estamos todos en la nuestra, huyendo, disgregados, incompletos, fuera de la naturaleza, y eso nos hace vivir en un lamento crónico. Entonces, creo yo que una de las principales utilidades de este tipo de medicamentos, de medicinas, es esta, pero hay un montón de otras, Eva. Nosotros venimos utilizando hongos con psilocibina, tenemos registro concreto desde hace más de 8.000 años. Hay un montón Wow. de civilizaciones que lo han utilizado. Por ejemplo, los griegos utilizaban hongos en lo que llamaba el ritual de Eleusis. De hecho, bueno, acá hay un librito que Me escribió encanta. Albert Hoffman con Gordon Wasson de Eleusis. Hay ¿Cómo? imágenes de jarrones griegos donde están honguitos dibujados. El libro, don Toto, me encanta. A ver, El mostrame camino a la tapa. Eleusis Bien. lo escribe Gordon Wasson, que ahora te cuento quién fue, y Albert Hoffman, el que descubrió la psilocibina y el LSD, el que lo aisló en el laboratorio. Pero cada una de las civilizaciones originarias tuvo un ritual con algún tipo de sustancia. Por ejemplo, en el Amazonas está la ayahuasca, en México la carne de los dioses, que eran hongos con psilocibina, en Egipto el loto azul, que tenía dimetiltriptamina, las tribus bálticas, en Tanzania, en España, en la selva de Pascuala. ¿Por qué? Porque eran momentos de unión, de comunión, de rituales, y el ritual no solo era importante desde el punto de vista psicológico, sino que también tenía estas ventajas evolutivas. Porque cuando uno forma una tribu, está mucho mejor parado ante el mundo en el que vive. Entonces, traigo esto de la historicidad porque es algo que hace mucho tiempo venimos probando los humanos, y a nuestra humanidad occidental vino esta sustancia en la década del 60, cuando, mirá esto, Seba, un banquero estadounidense Ah, viaja a México y conoce a la muy famosa chamana mexicana María Sabina y hace un ritual con hongos, con psilocibina. Y al tipo se le vuela la cabeza, dice, basta de lo que venía haciendo, vuelve a Estados Unidos y en contra de lo que le pidió María Sabina, le dijo, no cuentes esto porque es algo sagrado para nosotros. Él lo cuenta y hace una nota en una revista. mirá. Y todo el movimiento que estaba renaciendo, el movimiento hippie de liberación, cuando lee la nota dicen, nos vamos todos a México. Y se van, Explotó. explotó México, se rompió esa sagrada medicina que tenían, a María Sabina la expulsan de la Wow. comunidad. Pero bueno, fue un sacrificio enorme para que nosotros hoy podamos estar hablando de esto, porque este Gordon Wasson, este banquero estadounidense, queda tan impactado que le manda a Albert Hoffman en Suiza un paquetito con hongos disecados y le dice, necesito que pruebes esto y que aísles la sustancia que tiene. Albert Hoffman en Suiza, después de haber descubierto el LSD, dice, lo prueba él y sus laburantes del laboratorio hongos, tienen un viaje de hongos, y se pone a aislar la sustancia y encuentra la psilocibina.
que es una, pero no la única, de las sustancias que tienen los hongos psilocibios, aísla, le queda un polvillo blanco y viaja para hablar con María Sabina. Y cuando Hoffman se encuentra con María Sabina, le dice, mire, yo estudié esto y aislé esta sustancia. María Sabina, la chamana mexicana, lo prueba, tiene un viaje impresionante de hongo, y cuando vuelve le dice, esta sustancia contiene el espíritu del honguito. Y esto todo en la década del 70, empiezan a hacerse estudios científicos, por un lado, pero por otro lado, la humanidad necesitada de consuelo y de búsqueda del sentido de la vida empieza a hacer un uso y a veces abuso del hongo. Claro, la sociedad de consumo, digamos, toma el hongo desde, hoy se lo puede ver desde la noche, salimos, nos tomamos unos honguitos, y me parece que se va desviando un poco la esencia, ¿no? Ahí. Y porque vamos a tomar unos honguitos y nos tomamos 2 birras, y mientras me fumo 20 atados de cigarrillo y me tomo un MD, y esto es una sustancia que no solo es sagrada, sino que también tiene que tener un objetivo para nosotros, según mi consideración. No me considero que yo sea el dueño de lo que hay que hacer, pero según mi experiencia, es muy importante el pre, el durante y el post, cuando uno decide hacer uso de los honguitos. En el pre me refiero a charlar de lo que uno le viene pasando, qué es lo que uno quiere buscar cuando va a tener una experiencia con hongos con psilocibio. En el durante, lo que se llama set and setting, perdón que lo digo en inglés, pero es el nombre más conocido, es cómo llego yo y cómo es el entorno. Y en el posterior, hacer una integración de la experiencia, que puede ser en el mismo día, pero en general es a los días. Entonces, esto que yo lo digo como algo sistematizado, es lo que siempre se hace en los rituales de las comunidades. Sí. Dar el carácter ritual me parece que es clave, porque ahí es donde uno intenciona, ¿no? Intenciona, y a medida que va avanzando en estas ceremonias, se va dando cuenta que va profundizando, ¿no? Vas como atravesando niveles, ¿no? Vas entendiendo esa comunión con el todo y con nosotras mismas las personas, ¿no? Que estamos en un momento planetario donde tenemos que rescatarnos entre nosotros, unirnos, y mucha gente que de repente incursionó en la toma de hongos, hizo así, Toto. Sí. De repente, como vos decías, dejó lo que estaba haciendo, encaró, le cayeron fichas, ¿no? Después lo tenés que accionar eso. Pero me quedo también con esto que vos traías, Toto, del ritual y de la tribu. ¿Por qué es importante la tribu en el entramado humano, ¿no? Esa tribu que se va perdiendo, incluso de su entorno natural, aunque hay una recuperación desde otro lugar, digo, no en vano, vos estás en este espacio, en la natura, mucha gente que se está moviendo a partir del 2020 a ámbitos más naturales, ¿no? Porque uno ahí entra en la contemplación, entra en esa posibilidad de entender cómo funcionan las cosas. Totalmente de acuerdo con vos. Y el hongo en esto me parece. Nosotros, los humanos, somos animales gregarios. Es decir, hemos evolucionado para crecer en comunidad. Por supuesto que con nuestro espacio individual, pero somos animales gregarios. Y este mundo neoliberal nos lleva muchas veces a alejarnos de lo gregario y es ir en contra de nuestra naturaleza. Entonces, esto es una forma más de volver a formar comunidades a conciencia, utilizando los recursos que nos da el mundo moderno, que son excelentes, un montón de cosas, pero no perder de vista de que somos tribus, como animales. Totalmente. Hay algo que quiero traer también en esto de la historicidad, y pasamos a lo siguiente, y es que, ¿por qué en la década del 70 se está investigando a full y de repente lo tapamos debajo de 5 metros de tierra y no se habló más, ni de ese ácido lisérgico? Desaparece del mapa. Empezó a suceder algo, y es que empezó a aparecer un movimiento contracultural muy importante en la década del 70, en el que la estructura capitalista, principalmente de Estados Unidos, empieza a verse en jaque. Entonces, toman por decisión del Estado decir, tenemos que prohibir este tipo de sustancias, y además, es cierto también, había abuso de estas sustancias. Entonces se prohíben el ácido lisérgico, se prohíben los hongos, se prohíben muchas sustancias, por ejemplo la marihuana, y quedan como un tema tabú, y mucha gente y muchas familias todavía siguen teniendo miedo.
estas sustancias porque... Estigmatización también de la sustancia, digo. Hay una estigmatización de la sustancia. Estigmatización, mal visto quien lo hace, que te va a hacer mal, que podés quedar en un estado de psicosis permanente. Y los datos concretos, porque hoy se reflota esto, en el año 2010, el Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, el NIH, empieza a retomar estudios científicos serios, y también en Europa se empieza a estudiar con todo, también de forma científica seria, y ahí encontramos datos concretos, Seba, por ejemplo, primero que no hay, hasta el día de la fecha, efectos adversos a largo plazo registrados. La dosis letal de la psilocibina, desde el punto de vista farmacológico, son 17 kilos de hongos tenés que comer. Vos me contabas de una experiencia de un conocido tuyo que tomó no sé cuántos gramos y, sí, digamos, no hay contraindicación o sobredosis en este sentido. Mirá, digamos, puede hacer sobredosis, pero no es letal, digamos. Claro, no hay. La dosis letal 50 se llama, estimada a partir de ratones, es de 17 kilos en humanos. Es casi imposible, no imposible que comas eso. Pero tengamos en cuenta que se toman 2 gramos, 3 gramos 2 o 3 gramos en seco por toma en lo que se llaman macrodosis, para tener una experiencia con psilocibina. Hay distintas formas de tomar. Se toma siempre el hongo en seco, vía oral. No sirve el hongo fumado, no tiene efecto, tiene que ser vía oral y en general es en seco. Hay algo que se llama dosis o macrodosis, que es esto de 2 gramos para arriba. Después hay algo que se llama microdosis, menor a 0,5 gramos, que son como protocolos que se hacen, después hablamos de eso. Y la dosis del medio que se llama mesodosis, que es un estado más extrovertido, pero no es un viaje tan grande que uno puede tener con la dosis mayor de 2 gramos. Los efectos adversos SEBA registrados científicamente son agudos y no tienen grandes problemas, que son aumento de la presión arterial hasta 10 puntos de milímetro de mercurio y de la frecuencia cardíaca, que no compromete la salud. Se han hecho laboratorios de sangre y lo único que puede alterarse transitoriamente muy poquito son las enzimas hepáticas y sube un poquito el cortisol, pero no hay ningún otro efecto adverso. Dentro de lo que tendríamos que tener precaución son las personas que fuman tabaco, pueden tener un efecto mayor. Ajá. Como una palpitación mayor de repente, o una alteración mayor de repente. Las sustancias, sobre todo la psilocibina, va a quedar en mayor nivel plasmático cuando la persona fuma. Y después, es casos muy puntuales, pero hay un medicamento que se llama inhibidores de la monoamina oxidasa, los IMAO, personas que sobre todo reciben tratamiento psiquiátrico, tampoco deberían estar muy atentos a la hora de consumir hongos con psilocibina. Y las personas que tienen antecedentes de brotes psicóticos, hay que tener precaución. Porque ahí juega lo mental también, ¿no? Toto, digamos, en estos efectos que uno pueda llegar a sentir, digamos, si no se entrega el viaje o si uno se entrega el viaje con cierta resistencia, bueno, ahí puede haber, es lo mismo, ¿no?, que la ayahuasca, porque se reduce todo, vomitaste, no vomitaste, no, Claro. ¿Estás la persona preparada para creer en lo que va a hacer o está con ciertas resistencias? Si eso quieras o no, influye, porque imagínate vos, bueno, empezás a alucinar ciertas cosas, bueno, te comes un viaje, sí, estás bajo cierto efecto y te puedes llegar a asustar de repente. Tal cual. Para mí es muy importante esto que les traje hoy del set and setting, que es cómo llego y cómo es el entorno en el que voy a hacer la experiencia. Uno tiene que llegar preparado en lo que busca con la experiencia y también preparado en conocer cómo va a ser el entorno. No puede predecir todo, se tiene que de algún modo entregar, pero decir, bueno, estas son las posibles cosas que me pueden pasar. Va a empezar a ingresarme la sustancia a la media hora, el pico máximo va a ser a la hora y media. Es posible que sienta un poquito de temblor, que cambien, imágenes visuales se hagan más intensas, que aparezcan fotopsias como bichitos que vuelan. Eso es normal del viaje. Para mí es importante para disminuir el temor a lo que se llama mal viaje. Está recontraestablecido, hay guías de cómo tomar hongos, de que si uno tiene información de lo que le puede pasar y el entorno es calmo, es muy raro que se dé un mal viaje. Claro. Y también es importante para mí el post, como les decía hoy,
Es decir, uno va a tener una experiencia que suele durar 4 a 6 horas, el viaje con Ya después de las psilocibina. 6 horas empieza uno a conectar con la 3D de nuevo. Exacto, con la 3D, tal cual. Ahí va. Empieza a bajar el efecto y para mí, en lo personal, es un momento muy hermoso ese, porque uno vuelve al mundo en el que estaba hace un ratito antes, unas horas antes, pero nuevo. El sol ilumina más fuerte, las aves cantan más bellamente, las plantas son más milagrosas, el agua hidrata más, porque todavía queda un poquito de esa experiencia de la psilocibina y estamos volviendo al mundo que habitábamos hace un ratito. Y ahí está bueno estar unidos, ¿no? Y hacer el ritual. Buenos días, Nico. Saluda desde España. Dice muchas gracias por esta valiosa información sobre los diferentes tipos de hongos y sobre todo forma de consumirlos, ¿no? Porque, a ver, si uno tiene cierta experiencia, está bueno que lo encare solo, pero también está bueno, digamos, estar acompañado de, si bien es un viaje muy introspectivo también, ¿no? Porque yo he hecho experiencias de toma de hongo a ojos cerrados, digamos, como ahí, ¿no? Ujú. Visualizando ese mundo interior que te despierta un montón de claridades, ¿no? Y eso que decía el Toto, de derrotar al ego, ¿no? De por qué se disuelve el ego, entonces uno se da cuenta que te empezás a reír de lo que en la 3D normal te da escosor, ¿no? Esa nube negra, te empezás a reír y te cae en la ficha y decís, ah, mira, esto por esto, claro, ¿no? Pero Vos está sabés, Seba, que buenísimo. en base a lo que Sí, traes, quiero intentar ordenar un poco lo que estuve, de mi experiencia y de lo que estuve estudiando, de cómo es el efecto de la psilocibina. Eh, la psilocibina se parece mucho a la serotonina, actúa en el cerebro, en el sistema nervioso central, en lo que se llama el lóbulo prefrontal, pero también en un lugar que tenemos los mamíferos, que es el sistema límbico, el de las emociones, a mamiferiar. a mamiferiar, como diría mi amigo Alessia Arrieta. Y los efectos los podemos dividir en tres grupos, que son efectos del cuerpo, somáticos, perceptuales, es decir, de los sentidos, y psíquicos. Los efectos somáticos es lo que uno siente cuando empieza a tomar el hongo, que es, se dilatan las pupilas, midriasis, eso hace que no se vea a veces nítidamente cuando quiere enfocar uno. Aparecen palpitaciones, puede aparecer No diarrea. agarres el celular, no agarres el celular, bueno, va a ser un No agarres el cel. Bancame un segundito que me están tocando timbre. Bancame un segundito. transitarla, porque te da respuestas. Como decía recién el Toto, después, bueno, el ser humano tiende a querer más, y hace un abuso de esta sustancia Acá a estamos. veces, pero es volver a conectar con esa esencia de, para mí es, chau, no te digo chau psicólogo, pero digo, es como una suerte de terapia, porque te baja información. Después, ¿qué haces con esa información? Bueno, es un tema tuyo, ¿no? Es como que te diga, che, mirá, te paso la data. Ahora, después fíjate, si en tu día a día vas a seguir en la misma, la viste pero no haces nada, bueno, yo creo que se trata un poco de eso, ¿no? No resistirla después en la 3 de eso que viste. Abrite al amor. Tal cual, exacto. Bueno, retomando un poco los efectos somáticos que son los del cuerpo, está bueno para mí saber esto porque uno puede tener miedo si lo toma y empieza a sentir palpitaciones, calor, que el ojo se dilata, que tenés ganas de ir al baño a hacer caca porque te agarran diarrea por la cantidad de serotonina en el intestino. Todo esto sucede, es muy probable y saberlo te alivia, como también es importante saber de que es extremadamente rarísimo de que pueda producirte algo grave. Eh, entonces, y que la dosis letal es imposible. Lo ¿Eh? interesante de todo esto es que hay mucha gente que está empezando a producir en su propio hogar, en su propia cocina, o en este tipo de hongos, porque lo que trae el Toto acá con la psilocibina, ¿no? Con los hongos psicoactivos, también se está dando un florecer en otros tipos de hongos comestibles que, que en realidad son súper nutritivos. Y bueno, Sí. vos estás con el posgrado BEG también, que digo, y que han ido también oponiéndose en un lugar, digamos, no te digo inaccesible, pero muy caro, pero digo, es el vínculo también que uno pueda tener también
con eso que está gestando, ¿no? Porque lo puede hacer uno, digamos, puede ponerse a producir hongos en su propio hogar tranquilamente. Totalmente. Es una revolución a este sistema de consumo, porque incluso uno puede producir su propia parte de su comida en un huerto, puede hacer hongos comestibles, hongos con psilocibina en la casa, en poco espacio. Hay Claro. mucha información a disposición para hacerlo. Dice Vero, ¿por cuánto tiempo y cada cuánto es recomendable consumirlos, Toto? Bueno, Berito, mi secretaria, te amo. Eh, En realidad eso depende de lo que uno busque. Eh, la psilocibina no produce adicción, por lo tanto uno puede hacer uso en base a lo que uno necesite. En general son experiencias que uno puede hacer una vez cada varios meses, porque son experiencias muy intensas en las que hay que procesar un montón de información, Y hay ¿no? diferentes tipos también de variedades, ¿verdad? Claro, hay Dentro de, muchos tipos de dentro hongos de con lo que es. psilocibina. Hay más de 200 hongos con psilocibina, la mayoría Wow. son americanos y tienen distintas componentes. El hongo tiene principalmente psilocibina, pero tiene otras sustancias con efecto psicoactivo. Entonces, por eso el efecto de la psilocibina aislada, como hacía Hoffman, versus el hongo es distinto. El hongo tiene más de una sustancia, psilocibina y otras cosas. Por eso a mí me gusta más la utilización del hongo en té. Seba, completo esto de los efectos y te quiero leer algo que destaqué para leer. Los efectos del cuerpo, importantes para no asustarse, los somáticos. Los efectos en las percepciones, es decir, los colores van a ser más intensos, pueden aparecer un montón de cositas que las cosas se mueven cuando antes no se movían, la bombilla se puede mover, eh, puede aparecer la pérdida de la linealidad del tiempo y el espacio. Y después están los efectos psíquicos, que acá hay mucha información, y alguna todavía no sabemos, pero a mí me parece muy interesante un paper que leí sobre los efectos psíquicos de la psilocibina que se llama hipótesis de Rebus, que básicamente suceden dos fenómenos a nivel del cerebro. Un fenómeno a nivel predictivo y un fenómeno a nivel entrópico. Y sé que te va a agradar esto. Nuestro cerebro está configurado evolutivamente para predecir lo que entran por los sentidos, por el oído, por la vista, por el gusto, por el tacto. Es decir, yo estoy viendo un mate, pero ni bien empieza a entrar la información por mi vista, mi cerebro ya hace una imagen de lo que es un mate, antes de que llegue. El cerebro predice imágenes y cuando entra, coincide y forma la imagen final de lo que está viendo. Es un cerebro predictor porque ayuda a ahorrar tiempo para actuar. Cuando uno toma hongo con psilocibina, el fenómeno predictivo del cerebro desaparece o disminuye. Entonces, se abre un canal de percepción que permite que entre un influjo de cosas por las percepciones, por los sentidos, mucho más grande, y realmente el mundo es más amplio y más grande. Es como que se amplía la sensibilidad en este sentido, digamos, cosas que por Claro, ahí no se nos pasan, no sé, ves exacto, porque el cerebro lugar. predictivo, que es muy importante para subsistir, no es que está mal que nuestro cerebro sea predictivo, porque te ayuda a actuar rápido en la vida sin psilocibina. Pero cuando vos estás bajo el efecto de la psilocibina, es diferente y todo es nuevo o ampliado. Entonces, el fenómeno predictivo del cerebro disminuye y lo otro que pasa es el fenómeno entrópico, que es mucho autoanálisis, un estado supercrítico de la existencia. Entonces, esto también en la vida sin psilocibina sería un consumo enorme de nuestro cerebro y no podríamos vivir, estaríamos todo el día superpensando. Pero cuando uno está bajo el efecto de la psilocibina, sí sucede y eso genera ingresar a las cosas que le pasan a uno mismo y también esto que hablábamos hoy de la disolución del ego. De la edición de Leo. ¿Cuál es tu mirada en relación a las microdosis, Toto? Porque las microdosis, o sea, de 5 años para acá, conozco mucha gente que está encarando tratamientos con microdosis. ¿Cuál es tu mirada? ¿Qué efecto tiene la microdosis en el tiempo? Se habla de que disminuye, por ejemplo, la ansiedad o Ok, ciertas cuestiones que bien. tiene. Pero bueno, que nos des tu mirada en base a tu experiencia y a tus estudios.
Bien. Bueno, recordarle para los que no lo saben o no lo escucharon, lo que nosotros estamos hablando de la toma de hongos en general es cuando se consumen hongos con psilocibina secos, 2 gramos o más. La microdosis es cuando se consumen en general 0,1 a 0,2 gramos, es una dosis mucho menor. Y hay un protocolo muy conocido que ¿En 1% estamos hablando? un día se consume esa dosis, 0,1, 0,2, 2 días no, un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, por 2 meses. Eso se llama microdosis. La realidad es que la robustez en la evidencia científica es mucho menor respecto a la toma de dosis grandes. Hay menos registros científicos. Yo la he probado y yo la verdad es que las primeras semanas sí me sentí mejor, pero después no puedo ser objetivo y decir si esto a mí a largo plazo me funciona. Así que yo creería que la microdosis para mí le falta más agua abajo del puente. Seguramente va a seguir apareciendo más información, pero desde el punto de vista Como académico, más en el tiempo, claro, digamos. porque es muy difícil de evaluar, Seba. Eso, es muy, 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 muy difícil de evaluar el efecto de la microdosis real por todas las subjetividades que se meten. Claro, En cambio, en una dosis alta no quedan dudas del efecto que te produce. totalmente, claro. Te quiero leer esto, Seba, para integrar lo que dije antes del efecto a nivel psíquico, del nivel predictivo y nivel entrópico, que me gustó mucho, que dice lo siguiente. Cuando consumimos hongos con psilocibina, se trata pues de vivir una dualidad fundamental entre el orden y el desorden, lo conocido y lo desconocido, lo predecible y lo nuevo, lo cierto y lo incierto, lo apolíneo y lo dionisíaco, la seguridad del ego de saber cómo es el yo versus el mundo frente a lo inseguro que supone el mundo en sí. Así, el término psicodélico, manifestación de la mente, o psiquedélico, manifestación del alma, es una forma de poner en relieve que la psilocibina consigue un estado temporal de la mente que es fisiológico, pero que raramente lo manifestamos en el mundo moderno. Un estado de inestabilidad perceptiva, flexibilidad cognitiva y gran conectividad, con un rango más ancho de experiencias, menor atadura a las concepciones previas, que nos facilita el pensamiento nuevo, maleable y dispuesto a un cambio cognitivo y conductual, como la posibilidad de fenómenos similares a la psicosis, pero que no son psicosis. En resumen, un estado nuevo de conciencia. ¿Vos creés esta información y nos dice Erika, por lo que contás, suena a ser un bebé nuevo? Buenos días, saludos, dice Milagros. Bueno, puede ser un bebé, un niño, digo, no sé. Es destronar al ego, me parece que la clave, porque ahí es donde se nos, digamos, espiritualmente me parece que se nos abre otro portal, ¿no? A ese yo soy, que en realidad, ¿qué nos plantea el yo soy? Nosotros tenemos un cuerpo, pero múltiples almas, ¿no? Usted que está leyendo el Lobo Estepario, tenemos un cuerpo, pero múltiples almas. Entonces, me parece que el yo soy es lo primero que se nos pone en jaque. Y cuando se nos pone en jaque el yo soy, siento que es cuando podemos dar un paso hacia otro lugar. Y le quería preguntar a don Toto, ¿usted siente, don Toto, que la experiencia fungi, que la experiencia de toma de hongos, tiene que ser en un ámbito natural necesariamente? Usted traía recién esto de las percepciones y demás. Vemos a veces que en algún noticiero se salió corriendo en bola por la calle porque tomó hongos, no sé, digo. ¿Puede ser complicado tomarlo en un ámbito netamente urbano? ¿Depende de la persona? ¿Cuál es tu mirada en relación Bien. a esto? No. A mí, según mi experiencia y lo que he visto también, es mucho más agradable en un ambiente con naturaleza, pero también hay un montón de experiencias en departamentos, en casas, en lugar que no hay contacto con la naturaleza directa y no hay problema, siempre y cuando sea un ambiente cuidado. Para mí es muy importante que si una persona no tiene experiencia en esta toma, esté guiado por alguien que sabe guiarlo, pero cuando uno está bajo el efecto del hongo con psilocibina en dosis de 2, 3 gramos, el fuego sigue siendo fuego, la ventana sigue siendo ventana y los peligros de muerte siguen siendo los peligros de muerte. No es que uno disocia del todo eso. Entonces, es solamente sentir un acompañamiento para que uno se sienta más seguro. Se puede hacer.
también quiero reflotar esto que dijo Flor, por lo que contás suena ser un bebé de nuevo. Tampoco quiero... yo les cuento lo positivo en base a lo que fui estudiando y viendo, pero en realidad uno puede obtener un montón de información sin recurrir a los hongos también. Uno puede, Claro. como hacía Masanobu Fukuoka cuando se ponía en su huerto, yo seguro siento que llegaba a lugares muy similares a lo que puede llegar una persona consumiendo hongos, trabajando sus huertas. Con la florcita, ¿no? Estaciándose por, ¿no? Esto que se habla muchas veces acá hay una persona que habla del erotismo vegetal, que también lo hablábamos, ¿no? Digo, está el erotismo vegetal ahí dando vuelta, ¿no? Si uno conecta con... Tal cual, el erotismo vegetal. Desde un lugar metafórico, obviamente. No. Tal cual. Y más allá de esta experiencia individual, podríamos decirlo, con muchas comillas, en personas sanas, de algún modo una búsqueda del sentido espiritual, también es importante traer que hay muchas aplicaciones clínicas en ambientes científicos para personas que la están pasando mal de verdad. Es decir, hay estudios bien diseñados en personas que tienen adicción al alcohol y al tabaco, que son adicciones muy altas, las más altas a nivel mundial, y hay un trabajo que tengo acá anotado que eran 10 pacientes dependientes del alcohol, 10 pacientes dependientes del alcohol. Después de solo una toma con psilocibina, a las 36 semanas, es decir, más de medio año, solamente habían vuelto a consumir alcohol el 16% de esos 10 participantes. Es decir, que Wow. en alcoholismo, algo parecido, tengo acá anotado otro paper sobre el consumo de tabaco. Me encantan los papers de Toto. Saque los papers, Toto. Así que en el ámbito científico se está estudiando, y digo se está estudiando porque para sacar conclusiones robustas necesitamos más tiempo, pero les ha ido muy bien en adicción al tabaco y al alcohol, en depresión resistente al tratamiento psicofarmacológico, teniendo algo muy importante en cuenta. El tratamiento farmacológico, además de lo caro que puede resultar, es a largo plazo, tiene efectividad, sí, por supuesto, no lo vamos a negar, pero acá estamos hablando de solo una toma, un día, con efectos similares o en algunos trabajos científicos mayores al uso de psicofármacos para la depresión resistente al tratamiento. Entonces tenemos adicciones, depresión. Hay un ítem que a mí me motiva como médico, como profesional, porque trabajo con personas que tienen cáncer y entran en un estado de ansiedad y depresión por la muerte, miedo a morir, y ahí también la toma de hongos con psilocibina ha resultado en trabajos bien diseñados, mostrar que la persona gana calma, integración, tranquilidad, enfrenta la muerte y la enfermedad de otra manera. Entonces eso para mí es muy valioso. Es muy valioso y es real. A mí en esta última experiencia y la anterior también, había sido hace un par de meses, empiezo a entender. Yo le tenía pánico a la muerte cuando era chico, ¿no? Desde un lugar, ¿no? De muerte, y lo empiezo a entender como una integración, ¿no? Se me aparecían como pequeñas viboritas ahí, ¿no? Todo sigue mutando y moviéndose y esto de que la muerte es parte de la vida. Bueno, tengo un par de preguntas para el Toto que tienen que ver con los estudios, con la experiencia, con la mirada médica y con atravesar por el cuerpo aquello que uno va a promover, ¿o no? Porque en el medio hay un montón de cosas de información que nos pueden llegar a saturar, pero si vos no lo pasás por el cuerpo, te vas a quedar en el bla bla. No, con esto no estoy haciendo apología de nada, pero si vos no pasás algo por el cuerpo, vas a estar hablando desde otro lugar, incluso desde la mirada médica. No sé cuál vos sentís que es la mirada médica, si estás con colegas también, Toto, que están en una mirada digamos, que abraza este nuevo resurgir fungi, o también están estos más tradicionales que por ahí, digamos, ponen ciertos reparos. Y ahora vamos No, con algunos comentarios de la gente. hay todavía, primero, mucho desconocimiento en el ámbito médico, muchísimo, y mucho miedo y prejuicios sobre esta sustancia, pero yo creo que eso se resuelve de forma simple porque entidades muy prestigiosas desde el punto de vista científico están investigando la sustancia, han publicado papers, te estoy hablando del Instituto Hopkins, te estoy hablando del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos, o sea, son monstruos de la ciencia, y ya han publicado trabajos muy bonitos y bien diseñados. Claro, tiene sus limitaciones.
poca cantidad de gente, difícil de extrapolarlo todavía a la población general, pero ya está en el ámbito académico publicado. Entonces creo yo que es desde el ámbito académico mostrar que hay información publicada, mostrar que la dosis letal es prácticamente inexistente, son 17 kilos de hongos frescos, mostrar que el efecto a largo plazo prácticamente no hay nada publicado. Entonces, amigar al profesional desde ese punto y también la parte espiritual que somos, como para No, y integrar. claro, yo creo que lo más peligroso de todo esto es que nos vamos a reempoderar. Digo, ¿no? Para un sistema. Es que nos vamos a reempoderar y tal vez vamos a decir, chao, tomá, pateo el tablero y, no sé, cambio mi vida. Vamos a ver, o reencauzo mi vida, ¿no? Realmente, porque yo siento que también el hongo en materia espiritual yo siento que lo más valioso es que te permite empezar a visionar un poco tu propósito, tu verdadero ser, lo que más te puede dejar también, ¿no? Dice, gracias Toto y Ensalada Verde, dice Richie, por hablar y visibilizar. Cariños desde Chile, dice Melissa, qué lindo escucharlos en un ambiente cuidado, y es importante lo que decía el Toto, si vos no estás como con cierta experiencia, está bueno que, digamos, que lo hagas con alguien que te pueda contener realmente. Hay mucha gente hoy por hoy que está dedicándose digamos, a que, bueno, la gente haga tomas y en un ambiente cuidado, ¿sí? Y sobre todo que te traigan tranquilidad y paz, ¿no? Romina dice, hola, Toto, ¿qué opinas sobre los adaptógenos como, por ejemplo, Reishi o melena de león? Bueno, eso es otro capítulo de hongos. Estamos hablando de hongos que en su consumo crónico pueden generar adaptaciones a factores estresores. Eso es un odontoadaptógeno, es decir, te ayuda a adaptarte mejor al entorno. Es un camino que recién comienza desde el punto de vista científico, pero que desde lo humano que somos viene consumiéndose hace miles de años. Reishi, melena de león y varios más. Yo creo que esto le falta un poquito más de camino por recorrerse, pero hay trabajos muy esperanzadores, no solo con hongos, sino también con plantas como la ashwagandha y demás. Yo por ahora soy precavido, porque prefiero pecar de precavido en esto, pero estoy muy abierto y creo que van a aparecer papers muy bonitos sobre los hongos adaptógenos. Sí, estoy esperando un poco, la verdad. Entonces, son herramientas que uno puede utilizar. Digamos, nos convoca y bueno, ahí, digamos, después uno tiene que actuar, ¿no? Decidir ser un bebé nuevo dependerá de qué hacemos con esta nueva información. Ahí está, tal como muestra el yoga, la meditación, no solo un bastón, sino asumir la responsabilidad de integrar y poner a jugar. Y la integración me parece que juega en esto un papel clave, ¿verdad? Sí, sí, totalmente. Yo hablando desde mi experiencia como humano, creo que en base a mi recorrido, yo me siento en la necesidad cada vez mayor de sentirme que formo parte de este mundo, de esta naturaleza, y eso me hace bien, es decir, me hace bien sentirme que formo parte de la naturaleza que habito, conocerla, poder tener vínculos más honestos y sinceros con mis amigos, con mi familia. Y en ese camino hay un montón de herramientas, como es la meditación, el yoga, la toma de hongos, también la huerta, también hacer terapia. Y yo creo que, por lo menos como trabajo yo lo llamo el caballo de Troya. Es decir, la alimentación en base a plantas, el descanso adecuado, ser una persona físicamente activa, hacer terapia, el consumo de hongos con psilocibina, es todo lo que está afuera y que hay publicaciones científicas al respecto, pero lo de adentro es la esencia y es la vida. Es cuál es el sentido de la vida, para qué estoy, qué es esto que siento que es la desintegración, la incompletud. ¿Cómo puedo yo vincularme de otra manera? ¿Cómo puedo tener una vida que me haga sentir
que tiene más sentido esta existencia. O que encontrar el sinsentido, pero que eso no signifique que sea una catástrofe. ¿Cómo puedo disfrutarlo? Eso es lo que me pasa a mí con esto, Seba, confesándome. Sí, bueno, me gusta, y ya como cerrando las reflexiones finales, me parece que está bueno. Se habla mucho, y hablamos también en otro programa, acerca de la era de Acuario, del fin de la dualidad, ¿no? Del fin de la dualidad que está empezando a gestarse, ¿no? ¿Y qué es la dualidad? La dualidad no es integración. Entonces, lo que se propone acá es que cada uno encuentre su esquema también. Porque, pero que la alimentación basada en plantas, bueno, vos busca tu esquema, ¿te hace bien? Sentís que estás bien, que estás saludable, que estás activa, que estás activo, anda por esa. Ahora, dejemos de chocar entre grupos, que esa es la irrealidad. Somos seres humanos, somos personas, donde traspasamos ese minuto de separación, viene la mamiferiada y viene el abrazo. Ahí me parece que es donde tenemos que integrarnos y tenemos que sacar nuestro poder personal para ir hablando de la microdosis, a lo chiquitito, a reencontrarnos entre las personas, a cuidarnos entre nosotros, a generar esta tribu, si se quiere, tecnológica, planetaria, y sacarle el provecho desde ese lugar. Me parece que es una oportunidad única para poder expandirnos realmente desde quienes somos, sacarnos los miedos y atrevernos a ser. Me encanta lo que decís, gracias por traerlo de esta forma. Creo que los que estamos acá escuchando esto, de algún modo nos une eso. No solo la curiosidad, porque la curiosidad en sí misma es hermosa, pero hay algo más abajo que es esto que traes. Así que hermoso. Yo me guardé un escrito que quería leerles para mi reflexión final sobre Dauna Markova, que se lo vi a Fabiana Fondevila, una escritora argentina que me encanta. Así que les quería leer eso y de mi parte abierto a lo que quieran preguntar. Y dice lo siguiente, Seba. No moriré una vida no vivida. No moriré una vida con miedo. No moriré con miedo a incendiarme. Elijo habitar mis días, permitir que el vivir me abra, me quite el miedo, me vuelva disponible, me afloje el corazón, hasta convertirlo en ola, antorcha, promesa. Elijo arriesgar mi importancia, de modo que aquello que vino a mí como semilla llegue al próximo como capullo, y aquello que llegó a mí como capullo continúe como fruto. Ahí está la trascendencia. Ahí está la trascendencia. Gracias, porque quiero traerlo en una experiencia acá en Hermosa que tuvimos con Don Toto. Fue una experiencia literaria. Fue una hermosa, donde, bueno. Hermosa experiencia que hicimos ahí en tu hermoso refugio, arriba en las montañas de Nono hace poco, que convivimos vos, Ro y yo. Fue muy importante para mí, esa experiencia, y creo que para los tres, que por ejemplo nos llevó a tener esta charla y a mí en lo profesional abrir todo esto que venía gestándose hace años. Así que te lo agradezco, hermano, te quiero mucho, valoro todo lo que haces, esta comunicación que haces desde muy sentida y honesta. Siempre te fuiste honesto a vos mismo y eso a mí me gusta, que lo sepas. Gracias, Don Toto. Muchas gracias.